Hola, vamos a continuar nuestra serie de cómo agrupar o hacer clustering con K-means. Hemos discutido ya ciertas características de K-means. Ahora les voy a mostrar una técnica de cómo detectar o cómo descubrir, más o menos heurísticamente, ¿verdad?, el número de clusters adecuado para nuestra información, para nuestro dataset. Ok. Anteriormente habíamos discutido esto y habíamos dicho sobre ciertas eh, técnicas, como por ejemplo hacer el gráfico de codo, o el elbow method, que es importante para poder descubrir, o más o menos, ¿verdad?, decir cuál sería el número de clusters adecuado. Ok, entonces para ello vamos a utilizar ciertas bibliotecas que ya hemos utilizado anteriormente en una serie de videos anteriores, y continuamos entonces para ello, pero vamos a utilizar uno nuevo que sería setDist, siempre de SciPy, para calcular una distancia. Pues, entonces vamos a discutir tres scores o tres valores o cálculos que nos van a permitir hacer este descubrimiento, el discovering of clusters, el descubrimiento de los clusters, ¿verdad? Entonces para ello vamos a utilizar algunos parámetros que se utilizan o que lo pueden encontrar en la página de scikit-learn. Por ejemplo, ser la distorsión y la inercia. Entonces, vamos a comparar estos dos y ver cómo se utiliza en Python para poder calcular la distorsión y la inercia cuando hacemos un clustering, un agrupamiento de nuestro dataset. Entonces, distortion es calculado como un promedio de distancias entre los centros de los clústeres y sus respectivos clústeres, es decir, cada uno de los puntos al que pertenece, cada uno de los puntos relacionados con su cluster centro. Recuerden que en K-means cada cluster tiene un centro, ¿verdad?, que fue calculado en muchísimas iteraciones. Entonces vamos a calcular una distancia promedio del cuadrado de las distancias y utilizando típicamente la distancia euclidiana. Recuerden que la distancia euclidiana es importante, que es el parámetro o la distancia predeterminada, se puede cambiar por supuesto. Entonces, y por otra parte, la inercia es la suma de las cuadradas distancias, pero de ciertas muestras a su respectivo centro de clúster, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos va a poder medir si todos estos puntos, la distancia a cada uno de sus respectivos centros es la menor con respecto a otros centros, ¿verdad? Es decir, que si la escogencia de estos centros y cada uno de esos puntos que pertenecen a estos clusters se reduce, ¿verdad? Lo que trata de reducirse es las distancias entre cada uno de los puntos a sus respectivos centros, ¿verdad? Y también igualmente reducir la varianza, ¿verdad?, que es más o menos esto que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, también hay otro valor que se llama la silueta, el silhouette, y consiste en lo mismo, ¿verdad?, poder hacer una interpretación y validación de los clusters en nuestros datos. Entonces vamos a poder utilizar cada uno de estos tres valores, la distorsión, la inercia y la silueta, para poder crear ciertos gráficos, unos plots, y ver y medir cómo, tratando de reducir o maximizar, ¿verdad?, dependiendo de cada uno de estos tres, como lo vamos a ver, si es maximizar o minimizar los valores para cada uno de los clusters o el número de clusters que se han pedido, ya que K-means, pues nosotros le decimos a K-means cuántos clusters quiero, ¿verdad? Entonces pueden ver la definición de silueta. Es un valor de medida de cómo similares son cada uno de los clusters comparado con otros clusters, ¿verdad? Pues mide la separación o la cohesión, ¿verdad?, entre cada uno de los clusters, de cada uno de los objetos, es decir, cada punto relacionado con su cluster o separación con respecto a otros clusters. Y fíjense bien que el silueta varía entre -1 a 1, ¿verdad?, indicando si es un buen ajuste o ajusta malamente con sus respectivos clusters, los respectivos clusters vecinos. Veamos entonces, esto es la introducción, pero vamos a ver cada uno de estos tres y cómo se utiliza en Python.
Entonces para ello primero vamos a recrear una dato sintético, ¿verdad? Y ya hemos utilizado el data blobs anteriormente. Entonces vamos a utilizar esto. Vamos a utilizar para ello 4 clusters. Aquí recuerden que se utilizan 4 clusters. Vamos a utilizar 200 observaciones. Y ustedes pueden manipular cuántos atributos o features, es decir, las columnas, ¿verdad? Las variables que se utilizan. Supongamos que esto es en 5D, ¿verdad? Y vamos a recrear con 4 centros. Todo esto lo pueden manipular ustedes para poder jugar con este elbow plot que lo voy a mostrar. ¿Okay? Y algo muy importante para poder recrear la información es el random stable, por supuesto. Y esto se pasaría a la desviación estándar para cada uno de los puntos, ¿verdad? Con respecto a su centro. Entonces vemos aquí, utilizamos el scatter, la dispersión, para poder hacer un gráfico, ¿verdad? Recuerden que esta data, esto es como una lista, ¿verdad? La data es como una lista, más o menos. Y entonces, el primer listado sería los puntos. En el eje, pues X, vamos a tener 0 y en 1 para el eje Y. Y la segunda lista es las etiquetas, ¿verdad? ¿A qué clúster pertenecen, ¿verdad? Y entonces una vez graficado, pues tenemos esto. 4, digámoslo, bien marcados clúster. Digo bien marcados porque, por supuesto, tenemos 5 atributos, 5 features. Y aquí solamente estamos graficando en 2D, ¿verdad? Entonces, si pueden ver los colores, pues qué bien, ¿verdad? Que están un poco separados. Bien importante ver lo que está, este rango de valores está entre menos 10 y 15. Entonces, algo muy importante para que K-means y otros algoritmos de clustering funcionen mucho mejor es la normalización. Hay diferentes tipos de normalización. Recuerden que es la normalización entre 0 y 1 y también está el escalamiento, es decir, hacer una escala que lo que nos hará es que esta escala se parezca a una distribución normal, ¿verdad? Nuestro rango de valores variará entre menos 3 y 3. Pero aquí, utilizando la función normalize, como pueden ver, tenemos entonces diferentes valores entre menos 1 y 1, como pueden observar. Puede ser que, les digo menos 1 y 1, pero puede ser que otros puntos de acá pues se vean mucho más grandes. Por ejemplo, vamos a mostrar esta 10. Ven aquí, está entre menos 1 y 1 siempre, ¿verdad? Ok. Y entonces, importante, ¿qué pasa cuando yo he normalizado los datos, verdad? Pues, realmente esto es como una escala, ¿verdad? Como les digo, entre menos 3 y 3. Ojo, ¿verdad? Para cuando se lea, quieren ver cómo trabaja esta función, pues vayan a la página web de scikit-learn y poder encontrarlo mucho mejor. Entonces, ahora que he normalizado la información, este plot se verá un poco diferente, ¿verdad? Porque la idea es que esto se separe un poco, como pueden observarlo acá, se separa un poco, es un poco más separado, mucho mejor, ¿verdad? Para al haber utilizado la normalización y por ende, cuando apliquemos el algoritmo de clustering como K-means, va a ser mucho más fácil para el algoritmo poder distinguir los clusters, ¿verdad? Recuerden que él hace un descubrimiento, K-means hace un descubrimiento de los clusters. Los colores, es decir, las etiquetas o las clases a que pertenece cada punto, pues no se los vamos a dar. Muy importante recordar eso. Entonces veamos cómo calcular la distorsión y la inercia, y igualmente les mostraré silueta. Entonces vemos acá. Pero vamos a comenzar con distortion e inercia. Entonces vamos a crear vectores vacíos, se llama distorsión, inercia, y cada uno de los scores. ¿Qué es este scores, verdad? No les he dicho qué es esto, ¿verdad? No les he dicho realmente qué es esto, porque solamente mencioné distortion, inercia y silhouette. La silueta. Entonces vamos a ver, para la información anterior, ¿verdad? Vamos a hacer un descubrimiento. Vamos a probar entre 1 a 10 clusters. Utilizo un loop, un ciclo for, y para cada uno de estos ciclo for, entonces voy a pasarle el listado de valores de K, es decir, entre 1 a 10, y vamos a hacer el ajuste directamente. ¿Con quién? Con mis puntos. ¿Quién es mi punto? Es mi data frame
que yo he normalizado, ¿verdad? Recuerden que aquí está, ¿verdad? Points era mis datos, sin embargo los normalicé, y importante que a la recargar esa normalización tengo que cambiarlos a hacer un data frame, ¿verdad? Usualmente cuando se utiliza el normalize recrea un array, un arreglo de datos, entonces hay que crearlo como pasarlo a un data frame. ¿Ok? Importante eso. Y vemos entonces, una vez dentro del ciclo for, supongamos que k igual a 1, entonces hace el ajuste, vamos a calcular distortion. No hay una fórmula exacta para distortions en Python, entonces por la definición de scikit-learn es la suma de cada una de las distancias. Ven aquí que vamos a calcular las distancias de cada uno de mis puntos con respecto a los centros, ¿verdad? Entonces aquí me va a decir, ok, calcule la distancia de cada uno de mis puntos con respecto a los centros. ¿Ok? Y entonces va a obtener el valor mínimo. Entonces si tengo un punto, aquí por ejemplo este amarillo, por ejemplo que está aquí, más o menos el cluster centro para la clase verde, pues va a estar como por acá, y el amarillo como por aquí. Entonces va a venir y va a calcular la distancia de este valor que está acá, lo va a comparar con el centro y va a calcular la distancia. Lo mismo va a calcular con el amarillo, con la clase amarilla, con la clase morada y con la clase azul. Entonces va a tomar la distancia mínima. Entonces, obviamente, vamos a ver que la clase, este color amarillo, porque estamos en 2D, ¿verdad? Estamos suponiendo esto, ¿verdad? Recuerden que este conjunto de puntos estaba en 5D. Entonces, suponiendo que estemos en 2D, ¿verdad? Entonces, esta distancia será menor a este clúster de la clase verde que el de la amarilla. Por ende, entonces, aquí habrá un pequeño tasa de error. Habrá una tasa de error, ¿verdad? Importante, les recuerdo que esto estaba en 5D, pero para poder graficarlo lo hemos mostrado en 2D. Tal vez en 5D este valor está bien, ¿verdad? Es decir, este punto amarillo realmente esté más cerca de este clúster centro que este de que está acá, ¿verdad? Eso se calcula pues con la distancia, ¿verdad? Eso se podría ver, ¿verdad? Ok, esa es entonces la distorsión. Esa es la distorsión, lo que calcula aquí, ¿verdad? Y ven que es una suma promedio. Ok, pueden ver acá. Y aquí lo que hace es, digo suma promedio porque suma y luego lo divide entre el número de datos que hay en points, ¿verdad? Que tenemos 200, ¿verdad? Es decir, va a decir la suma de cada una de esas distancias entre 200, ¿verdad? Entonces, eso es la definición de average, ¿verdad? De promedio. Entonces, va a hacer esto para cada uno de los 200 puntos con que estamos trabajando. Entonces, vamos a tener un vector aquí de 200 valores. ¿Ok? De 200 valores va a ser el cálculo, perdón. Va a ser 200 valores, pero al final solamente un valor de distorsión. Ojo, ¿verdad? Lo mismo va a pasar con inercia. Ya en K-means ya existe la definición, la fórmula para inercia. Entonces directamente la aplico. Ya tengo inercia y se puede calcularlo. Pueden ir a la página web de scikit-learn y ver cómo se calcula inercia, que es más o menos parecido a distorsión, ¿verdad? Más o menos parecido. Y igualmente podría calcular este score que tenemos acá. Miren que ya creé, ya ajusté mi modelo de K-means y luego simplemente llamo a la función score, igualmente que aquí llamé a inercia. Sin embargo, fíjense bien que el score necesita pasarle los puntos. ¿Ok? Es decir, que podría trabajarse con nuevos puntos o con los puntos que ya están incluidos. Es decir, hacer un cálculo para nuevos puntos o para los puntos ya originales, ¿verdad? Pero inercia es ya con los puntos establecidos, ¿verdad? Los puntos utilizados para el ajuste del modelo. Ok, entonces vamos a ver, todavía no he dicho que es score, ¿verdad? Pero lo vamos a descubrir. Ok, entonces tengo al final, utilizando el loop, es decir, el ciclo for,
Vamos a calcular un valor acá, otro valor aquí, y al final vamos a completar 10 diferentes valores y vamos a compararlos. Vamos a comparar la distorsión, inercia y el score para 10 diferentes situaciones o 10 clústeres en este caso, ¿verdad? Ojo aquí con esto que tenemos acá, el signo negativo. Si fueron bien atentos, pudieron ver este signo negativo acá. Y vamos a ver el por qué, ¿verdad? Vamos a ver el por qué este signo negativo aquí. Más adelante, ahora que les muestre qué fueron esos valores, ¿verdad? Entonces veamos distortion. Entonces vamos a ver los 10 diferentes valores de distortion. Pueden ver aquí .88, .59, .36, .26, .25, .24, 23 y así sucesivamente. La idea de la distorsión es que vamos a tener que encontrar un valor para acá donde estos valores de distorsión se vayan como suavizando. Les muestro a continuación lo que trato de decir con suavizar, ¿verdad? Entonces vemos aquí esta gráfica. Ven aquí que vamos a, para los valores de K, es decir, de 1 a 9. ¿Por qué de 1 a 9? Yo mencioné 10 porque aquí siempre K, el Python, este último valor pues no lo toma, ¿verdad? Está diciendo que entre 1 a 10, pero realmente no toma ese valor del final, ¿verdad? Entonces vean aquí. Vean aquí cómo cada uno de estos valores va bajando. Pero hay un momento donde se suaviza la curva y entonces como que deja de decrecer aceleradamente. Como por ejemplo aquí entre un clúster a 2 clústeres hay un cambio súbito, de 2 a 3 igualmente, de 3 a 4. Pero de 4, 5, 6 el cambio no es súbito. Entonces esto es lo que llamamos el método del codo. ¿Ok? Método del codo. Y podemos decir fácilmente que donde esta curva se suaviza es en K igual a 4. Entonces, he detectado que mi número de clusters basado en la distorsión se debería de ser 4, ¿verdad? Es el número de cluster para mi data frame. ¿Okay? No significa, ojo, ¿verdad? Que el algoritmo K-means resolverá todos mis problemas con mi data frame, ¿verdad? Simplemente ha detectado que lo mejor es que para el algoritmo K-means utilice 4, ¿verdad? Recuerden que K-means es un algoritmo de partición, ¿verdad? O que trabaja con partición. ¿Okay? Yo lo podría comparar con otro algoritmo, ya sea de jerarquía o de densidad, y tal vez K-means no salga bien parado, ¿verdad? En el hacer el descubrimiento de los clústeres o cómo relaciona cada uno de los puntos con los diferentes clústeres, ¿verdad? Pero yo me quedo con K-means y entonces les digo, ok, K igual a 4. Veamos entonces ahora. Esto es para el método del codo con distorsión. Ahora veamos inercia. Entonces vean aquí lo que les decía anteriormente. ¿Qué era ese score, verdad? ¿Qué era ese score? Vean aquí los 9 valores para score e igualmente para inercia. Vean aquí que son idénticos, ¿verdad? Idénticos. Son valores idénticos. Tanto score como inercia miden lo mismo, ¿verdad? Tienen la misma definición que, como les digo, pueden ir a la página web de scikit-learn y comparar. Entonces, algo muy importante aquí, les repito, que el score sirve tanto para puntos ya conocidos como para nuevos puntos. ¿Okay? Eso es lo importante de score, a diferencia de la función inercia. Inercia simplemente era para los valores que ya fueron ajustados en los diferentes clusters. Y algo importante este signo negativo. Sin este signo negativo, pues serían lo contrario, ¿verdad? ¿Okay? Mientras más pequeño ese valor de score, pues mucho mejor, ¿verdad? Entonces, fíjense que contrarrestamos con este negativo la definición de score para que sea idéntico a inercia, ¿verdad? Más cercano a 0, mejor, ¿verdad? Entonces, pueden usar tanto score como inercia para poder utilizar el método del codo, en este caso. Y entonces, lo mismo, ¿verdad? Si estamos hablando del elbow method, es lo mismo.
donde se ve el codo, donde la gráfica pues se mantiene más suave. Y entonces podemos observar aquí igualmente en 4, ¿verdad? Lo mismo pasa en 4, ¿verdad? Ven aquí en 4. Es donde la curva deja de crecer, súbitamente, ¿verdad? Lo mismo podría utilizar con score, ¿verdad? Al final, si utilizo score, el valor negativo, pues simplemente hubiese sido lo opuesto, ¿ok? Hubiese sido más o menos lo opuesto. Es decir, la gráfica aquí hubiese sido para abajo, de abajo para arriba, ¿verdad? Si he utilizado la definición de score, hubiese sido así. Entonces le hubiese dicho, ok, donde se va acercando a 0 es mucho mejor, porque aquí tendríamos los negativos, acá el 0. Entonces sería aquí donde igualmente donde la curva deja de crecer súbitamente, ¿verdad? Aquí. Sería por acá más o menos. Y entonces diríamos, ok, K igual a 4 igualmente, ¿verdad? Entonces, bien que tanto este valor de inercia como de distortion nos da lo mismo, ¿verdad? El valor K igual a 4. Entonces ahora, el tercer valor que les quiero mostrar es silueta. Entonces veamos. Para ello, vamos a utilizar valor de silueta, como pueden ver, va a requerir la densidad entre una separación de los diferentes clústeres, ¿verdad? Entonces, va a comparar las etiquetas dadas a cada uno de los puntos y los respectivos puntos, por supuesto, ¿verdad? Entonces, más o menos acá. Entonces, no tengo para silhouette un ciclo for, hay que agregarlo e igualmente hacer el llamado a la métrica en scikit-learn. Veamos aquí más o menos esto así. Y también hay que cambiar el valor de K, que comience desde 2, ya que silhouette hace una comparativa. Entonces, si no, vamos a tener un error en Python. Entonces, no vamos a poder correr este código. Entonces, bueno, igual que la vez anterior, hago el ajuste, ¿verdad? Para cada valor de K, cuántos clusters tengo. Y entonces, las etiquetas y la serie de puntos, mi data frame, y el cálculo final del valor de promedio de silhouette. Entonces vamos a ver acá. El valor silhouette hace una comparativa, ¿verdad? De qué tan similares son nuestros puntos con nuestros clusters. Entonces, ven aquí. Punto 51, punto 65, punto 63, punto 57, punto 44, 44, 31, 30. Entonces, ¿dónde creen o qué valor creen que es el que se utiliza en silhouette? Pues entonces, el valor silhouette, el valor más alto es el valor que debemos de utilizar. Entonces, como pueden observar aquí, tenemos aquí los valores más altos son estos dos que tenemos acá. Punto 65 y punto 63 respectivamente para 3 y para 4. Entonces, bueno, tenemos que decir, ok, tomo 3 o tomo 4, ¿no? Pero como ya hicimos previamente un análisis utilizando distortion e inercia, pues no estaría mal de que utilice 4. Tanto 3 como 4 son valores muy cercanos, ¿verdad? Vean la diferencia entre .6328 a .65 y .632 a 50.57, ¿verdad? Pues una mucho mayor diferencia. Por tanto, entonces me quedo con K igual a 4. Tres diferentes métricas, como ser distortion, inertia y silhouette, me indican que mi verdadero o mi adecuado número de clústeres será igual a K igual a 4. Así como funciona entonces silhouette y los diferentes cálculos con las otras métricas, ¿verdad? Pueden hacer un gráfico, por supuesto, sencillo como ya vieron anteriormente. Entonces veamos los resultados. Ven aquí, K igual a 4. ¿Cuál es el resultado con K igual a 4? Entonces pueden observar aquí en la información normalizada, ¿verdad? Nuestros datos normalizados. Ven aquí, este clúster pues resulta muy bien. También este punto por acá y otros valores. Pero ¿por qué están como montados? Me pueden decir esto por aquí. Les repito que esto es 5D, pero lo estamos visualizando solamente para dos diferentes ejes. Podríamos cambiar aquí otro eje. Puedo cambiar, por ejemplo, a
al tercer eje, ¿verdad? Y el gráfico pues va a cambiar un poco, ¿no? Observen acá. Observen aquí cómo cambia, ¿verdad? Y otro por aquí. Y vean aquí. Este es mucho mejor, ¿verdad? Por supuesto, verán aquí que aquí yo puedo trabajar en 4 diferentes dimensiones, en 5 dimensiones, ¿verdad? 0, 1, 2 y 3 y 4. ¿Ok? Y pero vean cuando utilizo la tercera coordenada y la segunda coordenada, qué bien se visualiza, ¿verdad? Se visualiza muy bien. Entonces lo que podemos hacer, ¿verdad? Necesitamos hacer diferentes gráficos con diferentes coordenadas para poder visualizar mejor la partición que ha hecho Cummings. Entonces me parece magnífico. Y recuerden que los datos originales a Cummings no se le da las etiquetas, ¿verdad? Son las diferentes clases, ¿verdad? Entonces por lo que, a pesar de que estamos trabajando con 5 diferentes atributos o 5 diferentes dimensiones, ¿verdad? Cummings hace apropiadamente esta separación, ¿verdad? Y para ello utilizamos las diferentes métricas que vimos anteriormente. Entonces, si me han seguido en los videos anteriores, han podido observar que Cummings tuvo un problema con unas nubes de puntos, unas nubes muy densas de puntos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un análisis de las diferentes métricas y vamos a ver cuál es el número adecuado que me muestra Cummings, que yo debo utilizar. Bueno, las diferentes métricas, qué número de clusters me dicen que yo debo utilizar para esta serie de puntos. Y recuerden que estas eran nuestras nubes que Cummings no pudo separar bien. Aquí les muestro a continuación, mano derecha, cómo fue el resultado de Cummings para ello, ¿verdad? Anteriormente en los videos que hemos visto. Recuerden que aquí son 2309 observaciones en 2 dimensiones solamente, ¿verdad? No estamos trabajando en 4, 5, 6 o 20 dimensiones, ¿verdad? Simplemente en 2. Es decir que esta es mi nube densa de puntos, que Cummings no debería tener tanto problema, ¿verdad? Porque entre menos dimensiones, pues, recuerden la maldición de la dimensión, ¿verdad? O curse of dimensionality, que muchos algoritmos pues tienen dificultad, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí no debería presentarse el problema, ya que tenemos solamente 2 dimensiones. Ok, entonces este es el resultado que nosotros debemos decir. Ok, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 clusters, es lo que yo puedo observar, ¿verdad? Y hay un montón de puntos ruidos, ¿verdad? Pero una de las desventajas con Cummings es que Cummings no muestra estos puntos ruido, ¿verdad? Sino que todo punto debe pertenecer a un clúster, ¿verdad? Una desventaja para mí que no hace ese descubrimiento Cummings, ¿verdad? Entonces veamos, la misma ejecución anterior, vamos a mostrar cada uno de los valores, vamos a guardarlos en distortion, inercia y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos a ver entonces ahora esta misma gráfica pero utilizando inercias, a ver si concuerdan que es entre 4 o 5, ¿verdad? Vamos a ver. No me parece que 6 sea el número adecuado que me muestra el distortions, ¿verdad? No me parece, entonces vamos a ver qué dice inercias. Entonces aquí vemos que igualmente tanto inercias como distortions, estas métricas me dicen el número adecuado que usted debe utilizar debe ser entre 4 o 5, ¿verdad? Entonces puede decir, ok, 4, tomemos 4. Okay, así como el ejemplo anterior, tomemos 4, ¿verdad? Que es donde la gráfica se suaviza un poco, ¿verdad? 4. Les voy a mostrar entonces 4, 5 y 6 respectivamente. Vamos a mostrar, o 4 y 6, vamos a mostrárselo. A continuación, el resultado, ¿verdad? Entonces, veamos con k igual a 4. Con k igual a 4, vean qué es lo que pasa, ¿verdad? Este es el problema de Cummings que se ha enfrentado, como les mostré anteriormente, a esta nube densa de puntos, que tiene que hacer una partición, ¿verdad? Del plano cartesiano en este caso, y entonces estas curvas o estos grupos densos no los detecta bien. Estas diferentes formas que se presentan, aquí curvo, aquí una nube circular y aquí una línea de puntos, ese cambio a Cummings no le va bien. Entonces Cummings no es el algoritmo de cluster adecuado para ese tipo de datos, ¿verdad? Observen aquí que me detecta 4,
me muestra 4 clusters, sin embargo podemos ver que este no debería estar en el mismo grupo que este, o este en puntos con este otro, ¿verdad? Ahora bien, si le muestro k igual a 6, como yo pienso, ¿verdad? Y este resultado ya lo habíamos visto anteriormente en un video anterior, que es el problema que tiene k-means, ¿verdad? No detecta los 6 diferentes clusters que para mí, ¿verdad?, están presentes. Entonces, la explicación que ya les dije, ¿verdad?, es diferentes formas en los puntos, ¿verdad? No le va bien a k-means, líneas rectas por acá, curvas por acá, medias lunas y así sucesivamente. Vean aquí, esa variedad no le va bien a k-means, ¿verdad? Esto es entonces k-means y cómo ustedes pueden hacer el descubrimiento de clusters utilizando las diferentes métricas que existen o que ustedes mismos pueden definir también, ¿verdad? Y así poder hacer un mejor agrupamiento y descubrimiento de nuestros datos y hacer un data mining mucho mejor de nuestra información, tanto para el momento o para, recuerden que esto es un paso inicial para hacerle una clasificación. Una vez que yo ya he hecho descubrimiento, pues puedo pasar al siguiente paso, que es la clasificación, ¿verdad? Para nuevos valores ya tengo un patrón a seguir, ¿verdad? Ese es el fin del clustering y espero les haya gustado esta serie de videos sobre k-means.